Hola, soy Paulo Colomés y les doy la bienvenida a esta sesión respecto al funcionamiento del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Estos dos tópicos son bastante importantes no solamente para el mundo de las redes, sino también para aquellos que están buscando alguna certificación como CCNA o CCENT. Comprender cómo funciona el modelo OSI y el modelo TCP/IP son absolutamente los fundamentos de cualquier red y de cualquier tecnología que después, más adelante, podamos ir profundizando. Es tremendamente importante para ustedes que comprendan muy bien cómo funciona el modelo OSI y el modelo TCP/IP. A lo largo de esta sesión vamos a explicar cómo funcionan ambos modelos y espero que se aclaren algunas de las dudas que ustedes tienen. Y quiero ser muy insistente en el hecho de que estos temas son realmente importantes. Así que, por favor, no se queden tranquilos si luego de ver esta sesión hay cosas que tienen dudas. Vamos a tratar nosotros como Net Learning Academy de resolver todas las dudas que ustedes tengan respecto a este importantísimo tema. ¿De qué se tratan los modelos OSI y TCP/IP? En primer lugar, antes de entrar a explicar cómo funcionan, quiero hacer algunas explicaciones históricas. Aunque no es mi intención aburrirlos con historia, creo que es un poquito necesario explicarles de dónde viene el modelo OSI y el modelo TCP/IP para saber sobre qué terreno estamos pisando, ¿cierto? Bueno, lo primero que le voy a decir es que el modelo OSI viene de Open Systems Interconnection. Interconexión de sistemas abiertos. Eso quiere decir OSI, por si alguien no lo sabía. El modelo OSI fue creado hace ya muchos años atrás por la organización que se llama ISO, International Standard. La ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización o Normalización, es la entidad desde la cual vienen las normas ISO que ustedes probablemente conocen. Bueno, la ISO, el OSI, es un juego de palabras bastante extraño, pero la ISO fue quien generó el primer intento por crear un estándar de redes. Antiguamente, podemos decir antiguamente, hace unos 30 años atrás tal vez, existía lo siguiente. Las organizaciones que tenían sus redes, teníamos una universidad por aquí, una empresa por aquí, un proveedor de servicios por aquí. En los años 80, aproximadamente, funcionaban con redes totalmente independientes entre ellas. No había ninguna posibilidad de que estos mundos se pudiesen comunicar, simplemente por el hecho de que los protocolos y tecnologías que existían en cada una de ellas eran absolutamente incompatibles entre todas. Uno de los casos que probablemente todavía existe son las redes Nobel. Nobel fue un protocolo bastante utilizado, pero que no era compatible con IP. Entonces, si alguna empresa o alguna institución en ese tiempo necesitaba levantar una red y trabajaba con Nobel, tenía que saber que tanto los equipos que utilizaba como los dispositivos de red y también los protocolos que corrían dentro de su infraestructura, todo tenía que ser 100% Nobel. En la otra institución, que podía ser una universidad, había otro fabricante que no tenía nada que ver con las reglas de creación de software y de protocolos que regían a Nobel. Entonces era imposible, aun cuando podría haber existido una conexión física entre ellos,
la comunicación a nivel de capas superiores realmente no era posible. Entonces, voy a borrar todo esto. Nuestros amigos de la ISO se pusieron a pensar y dijeron, bueno, creo que sería importante que nos pongamos de acuerdo y podamos crear un sistema, un modelo que nos permita comunicar todas las redes existentes bajo un estándar. Y eso fue lo que inspiró el desarrollo y la creación del modelo OSI. ¿Ok? Y básicamente, luego la evolución de OSI fue el modelo TCP/IP. A grandes rasgos, podemos decir que hoy en día nadie utiliza el modelo OSI. Todos utilizamos el modelo TCP/IP, pero seguimos utilizando el modelo OSI como referencia. Ya vamos a ver en esta misma sesión más adelante cuáles son los detalles de ambos. Pero primero expliquemos bien cómo funcionan ambos modelos a modo general. Básicamente, lo que hacen esos dos modelos es explicar cómo yo, estando en una máquina en red, cómo puedo comunicarme realmente a través de distintos dispositivos de red, pasando por tal vez redes de larga distancia como algunas WAN o la red telefónica, para llegar a algún servidor remoto con la información que yo tengo. Cuando nosotros vamos a un navegador web y escribimos alguna dirección, www.netlearning.cl, sale una solicitud desde nuestro cliente y esa solicitud viaja por todo Internet hasta llegar hasta el servidor de destino. El servidor de destino procesa la solicitud y, de acuerdo a sus propias reglas, probablemente responda también ese mensaje hasta que el contenido se muestra en pantalla. El modelo OSI explica cómo sucede ese fenómeno. El modelo OSI fue diseñado exactamente para explicar cómo una máquina en red es capaz de comunicarse con una máquina a larga distancia y intercambiar datos que son legibles y que son útiles para los humanos. Eso que parece tan sencillo, la verdad es que no lo es. No es tanto. Hay una serie de pasos involucrados en este fenómeno que nosotros vamos a ver exactamente en esta sesión. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, me interesa que nos quede bastante claro que ambos modelos, TCP/IP y OSI, vienen a explicar cómo funcionan realmente las conexiones en red. Bueno, esto es lo que yo les decía. El modelo OSI, que podemos definir aquí a la izquierda, tiene 7 capas. Algunos de ustedes ya habrán escuchado eso, pero nos vamos a centrar bastante en explicar de qué se trata cada una de las capas. Veamos. Va a ser súper importante, cometí un error, ahí sí, que recuerden lo siguiente. El nombre de las capas es algo súper, pero súper importante que ustedes tienen que recordar en todo momento para poder rendir bien un examen de certificación. Esto es súper importante que ustedes lo sepan. La primera capa se llama capa física y se cuenta de abajo hacia arriba. Esta es la capa número 1. Luego tenemos una segunda capa, que ya alguno de ustedes la estará adivinando, que es la capa de enlace de datos o en inglés sería data link. La capa número 3 del modelo OSI, la famosa capa 3, se llama la capa de red. La capa número 4 del modelo OSI se llama capa de transporte. La capa número 5 es la capa de sesión. La capa número 6
Cometí nuevamente otro error. Ahí sí. La capa número 6 es la capa denominada presentación. Capa de presentación. Y finalmente la capa 7 se llama capa de aplicación. ¿Ok? Capa de aplicación. Bueno, les recomiendo que por favor pausen este video, tomen una hoja de papel y dibujen exactamente lo que acabo de mostrarles en pantalla. Es muy importante que ustedes se sepan el nombre de las capas. Y recuerden lo que les acababa de mencionar, que realmente la capa 1 es la de abajo y se cuenta hacia arriba. ¿Ok? El modelo OSI se llama en la actualidad modelo de referencia OSI. Y eso es porque en la práctica nadie utiliza el modelo OSI. Los fabricantes de dispositivos de red no se basan en el modelo OSI para poder desarrollar sus productos, sino que se basan en el modelo TCP/IP. Pero se siguen nombrando las capas como referencia al modelo OSI. Es por eso que en realidad nosotros cuando hablamos de la capa de red hablamos de la capa 3. Un dispositivo de capa 3, un dispositivo de capa 2, o el firewall es un firewall de capa 7. Eso siempre lo vamos a tener como referencia. Por eso que es importante entender también cómo funciona. Veamos por otro lado cómo funcionan las capas del modelo TCP/IP. Algo pasó aquí. Oh. Ahí sí. El modelo TCP/IP tiene en realidad solamente 4 capas. Es posible que en algunos lados ustedes vean que se muestran 5 capas, pero es que la primera, que se llama acceso a la red, en realidad corresponde a las capas 1 y 2 que son del modelo OSI. Pero para nosotros en TCP/IP esta capa se llama realmente, de acuerdo al estándar, se llama acceso a la red. Luego, fíjense aquí, y en esta parte es donde tenemos que ser bien cuidadosos, hay una capa que se llama Internet. Luego, la capa superior, recuerden que esto va de hacia abajo hacia arriba, y ya van a entender por qué. La capa superior se llama transporte, y finalmente la última capa de este modelo se llama aplicación. Aplicación. Mucha gente también tiende a denominar las capas de TCP/IP con números, al igual que OSI, pero eso no está correcto porque en ese momento podríamos entrar a confundirnos y podemos decir, bueno, en realidad la capa de Internet viene a ser la 2, porque la capa de acceso a la red es la 1, pero en la realidad no es así. La capa de Internet es la 3. Y este es el secreto que tiene el modelo OSI, respecto a las capas. Aquí voy a cambiar de color un poco y vamos a ver lo siguiente. Oh, no cambió de color, no importa, no importa, se va a entender igual. Lo que estoy haciendo en este momento es unificar las capas de ambos modelos. La capa de acceso a la red del modelo TCP/IP en realidad corresponde a las capas 1 y 2 del modelo OSI. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Al igual que la capa 3 del modelo OSI, en el modelo TCP/IP se llama capa de Internet, pero es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el nombre. En ambos modelos la capa de transporte se sigue llamando igual y hace exactamente lo mismo. Y el cambio más importante está en la capa de aplicación. Lo que antes se consideraba una capa independiente, sesión, presentación y aplicación, hoy en día se fusionó aquí en una sola capa. ¿Ya? Por lo tanto, en el modelo TCP/IP, la capa de aplicación en realidad hace las 3 funciones que antes estaban separadas por capa. Una pregunta
típica de los exámenes, pero muy típica, muy típica, es cuáles son las ventajas o cuál es una de las ventajas de los modelos en capa. La principal ventaja de los modelos en capas es la modularidad. ¿En qué consiste la modularidad? La capa física, por ejemplo, la capa física del modelo, sí que en realidad viene a ser aquí la mitad de la capa del acceso a la red, ¿cierto? Aquí está la capa física. Tiene que ver con todo lo que es hardware. Estamos hablando de tarjetas de red, cables de red, antenas, fenómenos físicos, fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, todo lo físico y necesario para que finalmente los datos puedan ser transferidos por el mundo real. Entonces, en la capa física se definen los estándares que permiten ese tipo de comunicaciones. Y uno de los estándares que hoy en día podemos utilizar es Ethernet, que es un estándar de capa de enlace de datos, pero que está estrechamente relacionado con la capa física. Fíjense la importancia de tener modelos en capas. Cuando nosotros tenemos una aplicación, acá arriba, una aplicación como un navegador web, por ejemplo, que viene a ser un software, ese navegador web se comunica con un servidor web a través de una dirección IP, mediante una red cableada o mediante una red inalámbrica. Supongamos por un instante que la tarjeta de red cableada de nuestro computador simplemente se quemó. Se quemó, dejó de funcionar. Y no tenemos ninguna posibilidad de ir a comprar una tarjeta nueva porque es domingo. Bueno, tal vez donde ustedes viven los domingos está abierto, pero en algunos países no está abierto. O podemos imaginar que es muy tarde en la noche para no tener problemas. Entonces, como esta tarjeta de red dejó de funcionar, bueno, afortunadamente podemos utilizar la tarjeta de red inalámbrica de nuestro computador. Y eso significa que los datos podemos ahora sacarlos por otro medio físico que viene a ser una red inalámbrica. Fíjense ustedes un pequeño detalle que tal vez nunca habrán notado. Cuando tienen que instalar o hacer funcionar una red, una tarjeta inalámbrica o una tarjeta de red común y corriente cableada, incluso cuando tienen que reemplazar una tarjeta de red, ustedes van a la tienda, solicitan al vendedor que les muestre cuáles son las tarjetas de red disponibles y ustedes compran una. Y la van a instalar en su computador. Nunca, nunca, en ninguna parte dice que esa tarjeta de red es compatible con alguna aplicación como o algún navegador web como Chrome, Mozilla o Internet Explorer. No dice que la tarjeta de red es compatible con el protocolo IP. Tampoco dice que es compatible con TCP/IP. Las tarjetas de red son realmente dispositivos del mundo físico y la gracia o la gran ventaja de los modelos en capas es que cuando falla una capa simplemente se reemplaza y las otras capas quedan intactas. Bueno, vamos a borrar un poco aquí estos dibujos. Ustedes yo creo que ya habrán escuchado sobre la transición de IPv4 a IPv6, que también más adelante exploraremos en otras sesiones en profundidad. Básicamente el cambio de IPv4 a IPv6 sucede en la capa de red, aquí, en esta capa. Bueno, y también lo que puede ser aquí, en realidad en este sector. Entonces, cuando la industria de las redes fue a cambiar, o estamos en eso hoy en día, a cambiar desde IPv4 a IPv6, ninguna de las otras capas se ve alterada. Por lo tanto, que nosotros tengamos IPv6 en nuestro computador no significa que tenemos que descargar un navegador compatible con IPv6 o que tal vez nuestra tarjeta de red sea compatible con IPv6. Porque realmente estamos hablando de capas diferentes. Y esa modularidad es una muy, muy importante ventaja en los modelos de redes. ¿Ok? Así que por favor, no se olviden, recapitulando, no se olviden del nombre de las capas en ambos modelos, no se olviden del número de la capa. Y también tal vez una cosa más importante, creo que ahora sí va a funcionar.
Eh, creo que no. Hoy en día... hoy día no tengo suerte. Oh, por Dios. Bueno, quiero que notemos algo importante aquí. De aquí hacia arriba. Todo este mundo que estoy aquí encuadrando, y estoy tratando de ser muy cuidadoso, quería hacerlo de otro color para que se nota, pero ustedes pueden imaginarlo. Todo este mundo corresponde al mundo del software. Todo este mundo. Y en realidad, bueno, quisiera ser un poquito más preciso. En realidad esto es así. La mitad de la capa de enlace de datos, así, voy a hacerlo nuevamente. Ajá. Desde la mitad de la capa de enlace de datos, esto es software. Y desde la mitad de la capa de enlace de datos hacia abajo, esto es hardware. ¿Ya? Hardware me refiero a dispositivos de red, cables y todo lo que corresponde que ya les había mencionado. La capa de enlace de datos es una capa que está en el medio de dos mundos y la misión de esta capa es justamente servir de intérprete para el mundo del software con el mundo del hardware. Veamos bastante breve, bastante rápido, qué es lo que hace cada una de estas capas, de qué se trata cada una de ellas. Y vamos a partir por la capa de aplicación, para que sea más fácil de entender. La capa de aplicación genera los datos que en realidad son los que a nosotros como usuarios nos interesa. Los datos de aplicación son generados por una aplicación, por un software. Puede ser un navegador web, puede ser un cliente de correo, puede ser tal vez un cliente de mensajería instantánea, un cliente de BitTorrent, cualquier tipo de aplicación que requiera generar tráfico a la red. ¿Por qué existe esta capa? Bueno, los que somos más antiguos, tal vez ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero los que somos más antiguos, cuando nos metimos en el mundo de la computación, casi que ni conocíamos Internet. Entonces lo que teníamos era en ese tiempo Windows 2.0, que era una pantalla muy fea. Pero tenía algunas aplicaciones que eran bastante importantes para la época. Y una de ellas que todavía yo en algún caso uso es una que se llama Edit, ajá, que después pasó a ser un blog de notas. Y era simplemente un bloc de notas, un pequeño editor de texto. Este software funcionaba a nivel local en el mismo computador. Y si yo tenía un computador al lado, aun cuando estén conectados en red, no había ninguna posibilidad de que este software, cuando yo quisiera editar algo, pudiese ser compartido con el computador de al lado. Ajá. Por ejemplo, para poder crear una aplicación o un texto que se pueda editar simultáneamente entre dos usuarios. En esos tiempos eso no era posible. Hoy en día existen muchas soluciones de software que pueden trabajar en red. Ujú. Entonces, la capa de aplicación lo que hace es darle a estos software la capacidad de entrar al mundo de las redes, la capacidad de poder conectarse en redes. Esta capa provee todas las APIs, los códigos fuentes y todo lo necesario para el que el programador y el desarrollador de la aplicación pueda conectarla en red. Si no existiese la capa de aplicación, las aplicaciones de hoy en día serían igual que el antiguo Edit o el bloc de notas o Paint, aplicaciones que no tienen ninguna funcionalidad en red. Así que pueden ustedes ver cuál es la importancia de la capa de aplicación. La capa de presentación del modelo OSI, la capa de presentación se ocupa de algo súper sencillo que muchas veces pasamos por alto, del formato, la sintaxis de los datos. Un ejemplo muy clásico para poder explicar cómo funciona el modelo OSI y el modelo TCP/IP es el típico ejemplo de la carta escrita. Una carta común y corriente. La carta escrita que se envía de una dirección a otra tiene muchas cosas aparte de los datos que nosotros queremos enviar. Lo primero que tengo que hacer para poder enviar una carta es escribirla, ¿cierto? Tenemos que poner dentro de la carta algún texto. Bueno,
Los datos de aplicación vienen a ser ese texto, que son realmente los datos importantes. Lo que a nosotros nos interesa que sea leído en el destino. Pero la capa de presentación se preocupa del formato. ¿Qué es el formato? En nuestro ejemplo de la carta viene a ser que la carta sea escrita en español y que el receptor también la pueda entender en español. No sacamos nada con enviar datos hasta el otro extremo del mundo si van a llegar en una codificación que el destino no entiende. Entonces, la capa de presentación es la responsable de definir el formato, la sintaxis, para que ambos lados puedan comunicarse correctamente. Algunos ejemplos de esta capa, bueno, tenemos XML, JPG, SSL, tenemos también HTML, etc. Hay distintos tipos de codificación. ¿Ya? Todo eso va en la capa de presentación. Algunos ejemplos de aplicación, bueno, los más típicos tenemos HTTP, DNS, DHCP, que son protocolos de aplicación bastante conocidos que nosotros vamos a ver más adelante en profundidad cada uno de ellos. Bueno, la capa de sesión es la que se encarga de generar la sesión de un lado a otro. Es la que se encarga de abrir los puertos de comunicación, cerrar las sesiones, mantenerlas activas y todo lo necesario para poder funcionar en red. La capa de transporte es bastante interesante porque nos define el medio de transporte. Básicamente nosotros acá tenemos dos tipos de protocolos que podemos elegir, que son UDP y TCP, a los cuales les vamos a dedicar una sesión completa para poder explicar cómo funcionan ellos. Pero una manera de explicarlos muy rápido es básicamente lo siguiente. UDP es un protocolo muy ligero, que su intención es simplemente enviar los datos, y TCP es un protocolo un poco más preocupado, un poco más contundente. Este protocolo TCP tiene distintas técnicas para poder controlar errores, para poder retransmitir, para poder comprimir datos, que UDP no tiene. En nuestro ejemplo de la carta sería algo como elegir un envío express o un envío certificado. Ajá. Ya vamos a explicar más adelante, como les decía, en las sesiones de TCP/UDP, cuáles son las diferencias entre ambos. Pero básicamente corresponde a eso. Luego, la capa de red, sin duda que es una de las capas más importantes que hay en el estudio de las redes, y esto es algo que vamos a tener que aprender muy bien, que viene a ser la misma que la capa de Internet hoy en día, y provee una cosa muy, muy importante, que es el direccionamiento. El direccionamiento. Sin direccionamiento no podrían llegar los paquetes desde nuestras máquinas hasta los servidores de destino. Sin direccionamiento, la carta que yo estoy escribiendo jamás podría llegar al destino. Así como en el ejemplo de la carta, existen distintos tipos de direccionamiento también en las redes de datos. Podemos, por ejemplo, en nuestra carta poner la dirección de destino, un número y también la ciudad. O, paralelamente, podemos elegir un código postal. Son distintas formas de direccionar la carta que estamos enviando. En redes podemos direccionar con IPv4, 4, con IPv6. Son distintos tipos de direccionamiento. La capa de enlace de datos, ya les comentaba hace un rato atrás, se preocupa finalmente de tomar los datos que vienen desde arriba, desde las capas superiores, y traducirlas hacia el mundo físico. Lograr la conversión de los datos para que la capa física, que generalmente son las que generan los códigos binarios, la transmisión física, para que la capa física pueda poder realizar esa transmisión. Así que son una serie de fenómenos que suceden. Ya les mostraba anteriormente cómo íbamos a explicar la conexión desde esta máquina hacia el servidor, ¿cierto? Para poder lograr esa comunicación tienen que suceder todas estas cosas, incluso más. Ya vamos a explicar el concepto de encapsulación, que va a ser lo más importante de este capítulo, pero en estricto rigor
esto funciona de esta manera. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que en la capa de aplicación del modelo TCP/IP ahora absorbe las tres funciones que yo les mencioné al principio, que son el soporte para las aplicaciones en red, el formato de los datos y alguna información de sesión. Estas tres funciones están hoy en día fusionadas en una sola capa que se llama aplicación. ¿Bien? Ok. Para las personas que están orientadas en dar el examen de certificación pronto, acá les voy a dar una ayuda bastante importante porque este tipo de preguntas aparece con mucha frecuencia en los exámenes de certificación. Yo les acabo de explicar cómo funciona el modelo TCP/IP y el modelo OSI, cuáles son las capas que hay involucradas y alguna información importante. Pero los exámenes de certificación normalmente preguntan cosas no exactamente como uno quisiera que las pregunten. Más bien las preguntas de los exámenes van orientadas a verificar si uno realmente entiende cómo funcionan las tecnologías, no si uno se sabe, por ejemplo, las capas de memoria. Entonces, si yo les digo a ustedes, defíname por favor un ejemplo de interacción de capas adyacentes en el mismo computador. O defíname un ejemplo de interacción de la misma capa en computadores diferentes. Y ustedes van a decir, ¿ah? ¿De qué me estaban hablando? Estas preguntas son habituales. Un ejemplo de interacción de capas adyacentes en el mismo computador viene a ser, por ejemplo, lo que sucede entre aplicación y presentación. O, por ejemplo, lo que sucede entre transporte y red. Son capas adyacentes. Son capas que están unas conectadas con otras. Por lo tanto, existe comunicación directa entre esas mismas capas, ¿ya? Así que, por favor, cuando le hagan este tipo de preguntas, ustedes simplemente analicen primero qué es lo que están preguntando y piensen un poco antes de seguir con la siguiente pregunta. La capa adyacente viene a ser una de estas. Y la misma capa en el computador diferente, bueno, viene a ser naturalmente que la interacción de, por ejemplo, la capa de transporte de un computador con la capa de transporte de otro, ¿vale? Así que, ojo con eso, por eso les puse importante aquí. Es muy importante que ustedes piensen en ese tipo de información. La mayoría de los exámenes no pregunta cosas tan textuales, sino que los hace pensar un poquito para ver si acaso ustedes entendieron bien el concepto. Pero si ustedes entienden bien el concepto, entonces no tengan ningún miedo porque este tipo de preguntas en realidad las van a poder sortear sin ningún inconveniente. Y otra cosa que yo recomiendo mucho son los acrósticos. Para la gente que está ingresando recién al mundo de las redes, les voy a advertir que en su carrera van a tener que aprender y memorizar miles, y realmente no estoy exagerando, miles de siglas diferentes. Todas las tecnologías que utilizamos, los nombres de los protocolos, las aplicaciones, los dispositivos, todo funciona bajo el régimen de siglas. Ajá. Sin ir más lejos, modelo OSI es una sigla, TCP/IP también es una sigla. Protocolo de control de transferencia en inglés y protocolo de internet. Entonces, tenemos que aprender muchas siglas. Respecto al modelo OSI y el modelo TCP/IP, lo primero que ustedes tienen que aprender es el nombre de las capas. ¿Podrían recordarlas si es que ponen pausa? ¿Podrían hacer memoria? Pueden poner pausa a este video, piensen un poco si se aprendieron las capas. Y si no, pueden utilizar un acróstico como el que les acabo de poner en pantalla. Esto en realidad no es ningún poema, pero es una forma bastante simple de recordar cosas que habitualmente podrían ser más difíciles. Fernando espera relajado tantas situaciones para aprender.
Realmente es una frase bastante estúpida que no tiene mucho sentido, pero hace referencia naturalmente que a la capa física, porque les dije que la capa física era la capa uno, por eso empieza aquí. La siguiente capa, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes cuál era el nombre de la siguiente capa? No lo olviden, la capa número 2 se llama enlace de datos o data link. ¿Cuál es la capa número 3? La capa número 3 es la capa de red. Esta es la capa de transporte, la capa número 4. Y las tres últimas, que si ustedes recuerdan, estaban relacionadas con una sola capa en el modelo TCP/IP, son, voy a anotar por aquí, la capa de sesión, la capa de presentación y finalmente la capa de aplicación. ¿Ok? Ustedes pueden inventar sus propios acrósticos si les sale más fácil, pero aun cuando la frase resultante sea un tanto ridícula, les va a servir mucho para poder recordar el nombre de las capas. En los exámenes muchas veces existen preguntas donde las capas aparecen desordenadas y les dice ordene desde la capa número 1 hacia la siguiente. ¿Bien? Ok. Aquí entramos en un tema que es muy importante y eso es lo que necesito que nosotros nos pongamos muy de acuerdo para que ustedes de alguna manera nos entreguen el feedback luego en el transcurso del curso, también en la plataforma de NetLearning, nos entreguen el feedback respecto a si entendieron completamente esta parte o no. Lo que, lo que vamos a explicar acá tiene que ver con, voy a generar aquí una pequeña notita para que, ups, pasemos, ahí sí. Esta es una pequeña nota que voy a poner aquí y esto tiene que ver con la encapsulación. Encapsula. Ahí sí. La encapsulación. Es muy frecuente encontrar este término en las redes, sobre todo en el área de telecomunicaciones. Es muy frecuente encontrar el término encapsulación y es tremendamente importante que ustedes entiendan bien de qué se trata. Y para eso les preparé este pequeño dibujito de aquí. Vamos a tener a nuestro amigo TCP/IP al lado derecho para poder recordarnos todo el tiempo de qué se trata. Y básicamente vamos a explicar de qué se trata exactamente el modelo TCP/IP. Lo que tienen aquí es la representación real de lo que ocurre cuando se quieren transmitir datos. Todos los software, las aplicaciones que generan datos parten agregando sus datos de manera, podemos decirlo, de manera íntegra. Y esos son los datos que a nosotros nos van a interesar enviar por la red. Es decir, la capa de aplicación es la que genera esos datos. Que puede ser, por ejemplo, una consulta a un sitio web, puede ser un envío de un correo electrónico, puede ser también un video online, streaming como el que ustedes están viendo en este momento. Todo ese tipo de ejemplos son datos que generan las aplicaciones. Pero igual que en nuestro ejemplo de la carta, eh, voy a tratar de ser un poco más artista. Y aquí está nuestra carta, ¿cierto? Nuestro papel de escrito. Y eso viene a ser lo mismo que la capa los datos generados por la capa de aplicación. Recuerden que en esta carta también tiene que haber un acuerdo respecto a cómo sabe el receptor y el emisor de que los datos están en español. Y eso lo hacía ¿qué capa? ¿Recuerdan qué capa lo hacía? Les doy tiempo.
Si dudan, pueden, como siempre, pausar el video, pensar un poco. ¿Qué capa del modelo OSI se encargaba de la representación y la codificación de los datos? Pregunta de examen. Bueno, la capa era la capa de presentación. Y en el modelo OSI, si ustedes recuerdan, vamos a volver un poco aquí. El modelo OSI era una capa individual, sola, pero eso después se fusionó en la capa de aplicación. Entonces, en nuestro ejemplo, el concepto de codificación ya va integrado dentro de los datos generados por la capa de aplicación. Bueno, estos datos no pueden ir a ninguna parte porque, al igual que la carta, si yo solamente la escribo en un papel, mágicamente no va a llegar al destino. Tengo que agregarle más información. En la carta necesito agregar un sobre, necesito comprar una estampilla, ¿cierto? Necesito comprar tal vez un servicio de envío, servicio express. Y tengo al final más información de la que realmente necesito, que es solamente enviar esta carta. En las redes pasa exactamente lo mismo. Siempre se va a necesitar más información que lo que realmente necesitamos nosotros enviar. Y este proceso se conoce como encapsulación, porque los datos de aplicación se toman y van a ir siendo enviados desde la capa superior hacia las capas inferiores, y cada una de las capas va a agregar un componente, como podemos ver acá, que nosotros lo vamos a llamar encabezado o header. Ustedes verán que a lo largo de los videos que voy a compartir con ustedes, yo prefiero mucho los términos en inglés, y eso es porque principalmente la industria de las redes se mueve en torno al idioma inglés, y además que los exámenes de certificación están solo en inglés. Entonces, me va a ayudar mucho que trabajemos con los nombres en inglés. El encabezado o header que se agrega en la capa de transporte contiene información relativa al protocolo correspondiente a transporte, que vamos a ver mucho más adelante. En este ejemplo se eligió un encabezado de tipo TCP. Entonces tenemos la data más TCP. ¿Bien? Luego, cuando la capa de transporte ya generó sus datos, va hacia la capa adyacente. ¿Recuerdan lo que les decía hace un poco de minutos atrás? La capa adyacente, que viene a ser la capa de internet, y a los datos generados anteriormente, al segmento agregado anteriormente, se le va a agregar un nuevo encabezado, un nuevo header, que es un encabezado de capa 3. En este caso, un encabezado con la información de direccionamiento IP. Así que hasta este punto tenemos la data, que es nuestra data útil, ¿cierto? Que en algunos casos también recibe el nombre de payload o carga útil, payload. Tenemos que esa carga se le agregó en la capa de transporte un encabezado TCP, y eso pasó a formar parte de un segmento, y a ese segmento se le agregó un encabezado de red, un encabezado IP en la capa de internet, o en la capa 3 del modelo OSI. Recuerden, capa 3. Pues bien, lo importante acá es lo siguiente. Voy a limpiar un poco la pantalla. Creo que fue mucho. Bueno, existe el concepto de Protocol Data Unit, que también esto es muy, muy importante que lo recuerden para su examen. Protocol Data Unit. ¿Qué es esto? Unit. Las PDU es la información que se genera en cada capa antes de que los datos sean transmitidos finalmente. Entonces, vamos a tener que en las tres capas que corresponden a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, las tres capas del modelo OSI, es decir, sesión, presentación y aplicación, tienen una PDU que se llama data, justamente como aparece aquí. Entonces, las tres capas tienen una PDU que se llama data. Luego, cuando la capa de transporte agrega su información
agrega su encabezado de transporte, la data ya no se denomina como tal, sino que recibe el nombre de segmento. Segmento. Esto es un segmento TCP. Y por favor, recuerden lo siguiente. En el caso de que la capa de transporte haya escogido un segmento TCP, un encabezado TCP quiero decir, la PDU va a pasar a llamarse segmento. Pero si este encabezado fuese UDP, ya no se llamaría segmento, sino que se llamaría datagrama. Para seguir con nuestro ejemplo lo vamos a dejar así, pero era una explicación que valía la pena recordar. De todas maneras vamos a profundizar eso cuando revisemos la capa de transporte más adelante. Pues bien, tenemos nuestro segmento que corresponde a la data de aplicación más un encabezado de transporte. Si a ese segmento que está aquí le agregamos un encabezado de red, vamos a tener una PDU que se llama paquete. O packet, IP packet, por ejemplo, en inglés. Es por eso que siempre uno se refiere a los paquetes IP y no a los segmentos IP. Porque los segmentos vienen a ser capa de transporte. Los segmentos no tienen información IP. Solamente un paquete tiene información IP. Y finalmente, el proceso de encapsulación realmente comienza aquí, en este punto, porque recuerden que esto está desde arriba hacia abajo, ¿cierto? La capa de aplicación tomó sus datos, luego transporte agregó su encabezado, generando un segmento. A ese segmento se le agregó otra información extra para formar un paquete. Y ahora lo que sucede es que se va a tomar el mismo paquete, aquí, y se va a encapsular dentro de una trama. Trama o frame, si lo prefieren en inglés. Y esta es la información de la capa 2, Layer 2 o Layer 2 o capa 2 como ustedes quieran. ¿Ya? La capa 2 tiene una PDU que se llama trama. ¿En qué consiste la trama? Consiste en tomar el paquete IP y agregar la información delante y atrás. En palabras técnicas sería un encabezado y un trailer, como aparece aquí, data link header, data link trailer, y lo que va a permitir que luego esta trama se convierta a ceros y unos para ser enviados por la red física. ¿Bien? Entonces, vamos a borrar un poco esto de aquí para poder ordenar un poco el cuento que les estaba diciendo. La capa de aplicación, sesión y presentación tiene una PDU que se llama data. La capa de transporte tiene una PDU que se llama segmento. La capa de red tiene una PDU que se llama paquete. La capa de enlace de datos o capa 2 tiene una PDU que se llama trama o frame, si lo prefieren en inglés. Y todo esto finalmente tiene que ser pasado a código binario para poder ser transmitido por el medio físico, ya sea en función de ondas electromagnéticas o pulsos de luz, que es una fibra óptica. Y esto se denomina bits. Es decir, la PDU de la capa física se llama bits. Esto es información súper importante. Por favor, pueden pausar el video, pueden anotarlo y seguir. Pero no lo olviden. ¿Bien? El proceso de encapsulación entonces consiste, o lo podemos explicar de una manera muy simple, como tomar creo que lo voy a hacer mejor ahí. Vamos a tomar un paquete IP y lo vamos a encapsular dentro de una trama. Esto es exactamente lo mismo que tomar un paquete IP y guardarlo dentro de una caja que se llama trama. Esa trama nos va a permitir a nosotros movernos por la capa 2, por una red local. El detalle de esta operación lo vamos a ver cuando veamos en profundidad la capa 2. ¿Bien?
Bueno, hemos visto bastantes términos. Aquí se me corrió la U, vamos a dejarla ahí. Hemos visto algunos términos súper importantes respecto a los modelos OSI y TCP/IP. Y antes de terminar esta sesión, por favor, averigüen un poco más sobre estos temas que aparecen aquí, estas palabras, estos conceptos simples que yo puse. Averigüen un poco más, porque la explicación que uno puede dar a través de un video o de una explicación puntual en realidad es siempre una explicación superficial. Pero sería muy útil para ustedes que pudiesen investigar un poco más sobre estos conceptos, principalmente sobre lo que es la encapsulación, ¿ya? No se olviden lo que son las PDU, no se olviden lo que es un datagrama, lo que es un segmento, no se olviden el nombre de las capas. ¿Se recuerdan que Fernando, yo ya no me acuerdo, algo hacía Fernando. Fernando espera relajado tantas situaciones para aprender. Um, Recuerden el nombre de las capas, no se olviden de eso. Recuerden el nombre de las PDU. Recuerden el concepto de encapsulación, ¿vale? Al final, en resumen, cuando los datos sean transmitidos a la red, es decir, aquí salgan por la tarjeta de red del computador, sean transmitidos en función de ceros y unos, ustedes van a tener una secuencia gigante de miles de bits, mucho más de lo que puedo dibujar aquí, ¿cierto? Pero del total de estos bits, probablemente un porcentaje muy pequeño corresponda solamente a nuestros datos útiles, que son los que queremos enviar en un principio. Y todos los demás bits puede ser que correspondan a datos de control, que necesariamente deben ser agregados para poder exitosamente transferir hacia Internet, tal como sucede con el ejemplo de la carta que les mencionaba hace un rato atrás. Bueno, esta fue una explicación respecto a los aspectos más importantes de las capas de los modelos en capas, del modelo OSI y modelo TCP/IP. Y va a ser sumamente necesario también que ustedes puedan profundizar con autoaprendizaje, puedan buscar información complementaria para poder entender muy bien cómo operan estas capas. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios o accedan a los foros o contáctenos de alguna manera que podamos nosotros ayudarlos también a través de Facebook. Ustedes saben cuál es el Facebook, aparece en netlearning.cl. Pueden dirigir todas sus consultas respecto a lo tratado en este video. Bueno, espero haberlos ayudado a comprender un poco más cómo funcionan las tecnologías en redes y nos veremos en una próxima sesión. Muchas gracias.